Mientras unos piececitos correteaban por el suelo de madera de roble, la luz de la mañana brillaba a través de las cortinas. Globos de colores flotaban suavemente bajo el zumbido de un ventilador. En el centro de mesa, una tarta adornada con glaseado azul decía: «Feliz primer cumpleaños, Leo». Vi a mi pequeño reírse encantado mientras Steven lo lanzaba por los aires. Es surrealista pensar que ha pasado un año desde que llegó a nuestro mundo. Un día que cambió mi vida para siempre. Soy Vanessa Carter, tengo 31 años, soy madre, esposa y he sufrido heridas familiares tan profundas que me han dejado cicatrices internas, pero no externas. Hoy, mi vida rebosa afecto y calidez, pero para comprender esta felicidad, rebobinemos hasta los acontecimientos que nos han traído hasta aquí. Hace un año, en medio de un embarazo de 8 meses, viví uno de mis momentos más bajos durante la celebración de la boda de mi hermana. Me avergonzaron públicamente, me atacaron y dejaron que me desangrara, mientras los que se suponía que debían protegerme se quedaban de brazos cruzados. Mi propia familia, padres, hermana, eran las mismas personas que me habían destrozado una y otra vez. Mientras crecía, quedé en el segundo plano de la atención de mi familia. Mi madre, Bárbara, estaba más preocupada por su apariencia que por mis emociones. Mi padre, Charles, se perdía en su mundo y solo respondía cuando hablaba mi hermana pequeña, Jessica. Jessica, siempre la estrella, recibía elogios por el más pequeño de sus logros. Mis logros, como entrar en la universidad o montar mi propio negocio, pasaban desapercibidos. Incluso cuando anuncié con entusiasmo mi embarazo, la recepción fue fría y desdeñosa. ¿Con esa carrera? ¿Cómo te las arreglarás? Mi madre no se molestó en disimular su consternación, y mi padre siguió leyendo el periódico con indiferencia. La invitación de boda de Jessica llegó sin sorpresas, lujosa y ostentosa, exactamente como ella, envuelta en un sobre de seda blanca con relieves dorados y un suave lazo rosa. Representaba todo lo que me había acostumbrado a esperar de ella. Steven encontró la invitación y la colocó sobre la encimera de la cocina. En silencio, recorrí el lazo, pero no lo desaté. ¿Quieres ir?, preguntó Steven en voz baja, su voz llena de una comprensión de la complejidad detrás de la simple pregunta. Una parte de mí quería desecharlo. La otra, una hija magullada que aún se aferraba a una brizna de esperanza, pensó: tal vez, esta vez sea diferente. Decidí en contra de mi buen juicio. La esperanza por encima de la experiencia. Acordamos asistir juntas y marcharnos ante cualquier signo de incomodidad. El apoyo de Steven, como siempre, fue incondicional. El día de la boda, vestida con un elegante pero cómodo vestido azul marino para acomodar mi vientre hinchado, me preparé. A pesar de las molestias habituales del embarazo, estaba decidida a lucir elegante. Me puse unos pendientes pequeños de zafiro, un regalo de Steven, y completé mi look. Mientras nos dirigíamos al lugar de celebración, la reconfortante presencia de Steven me mantuvo anclada, con su mano sobre la mía. La boda fue exactamente como esperaba, extravagante. Cuando llegamos a la lujosa finca, me invadió una oleada de inquietud, pero me preparé para lo que estaba por venir. Preparada para las sonrisas falsas y los cumplidos ensayados, no estaba del todo preparada para la teatralidad que se desató. Todo el evento parecía orquestado para la grandeza, dejando poco espacio para la calidez o la alegría genuinas. Una opulenta finca reconvertida en un gran lugar de celebración dominaba las afueras del suburbio. La idea me atormentaba, ese dolor familiar de no encajar. El camino de entrada estaba adornado con vehículos de alta gama, y los invitados subían las escaleras de mármol con vestidos radiantes, captando la temprana luz del sol. Me fijé en algunas caras: señoras de las noches de juegos sociales de Bárbara, caballeros del grupo profesional de Charles, ninguna de las cuales me reconoció. Dentro, la decoración era una impresionante mezcla de blanco y dorado. Enormes arañas de cristal, vibrantes ramos de rosas exóticas y columnas de velas de marfil creaban un espectáculo tan hermoso como sobrecogedor. «Respira», murmuró Steven. «No estaremos aquí mucho tiempo». Entramos sin los abrazos de la familia, pero con un gesto seco de uno de los ayudantes de Jessica,
que nos pasó un sobre con la inscripción «Reservado para desbordamiento de asientos». Desbordamiento, como exceso de equipaje. Mirando allí a través del ornamentado salón de baile, mi mirada se posó en mi madre, elegante y distante cerca del estrado, con un vestido marfil a medida adornado con diamantes. Llevaba el pelo impecablemente peinado. Cerca de ella, Jessica deslumbraba con un vestido de novia rubor que fluía como luz líquida, rodeada de fotógrafos y de su séquito. Mi sonrisa era débil, no por celos, sino por el cansancio que me producía el barniz de indiferencia que había mantenido. Me dolía la ausencia de preocupación durante mi embarazo, la falta de apoyo, la persistente sensación de ser una extraña en mi propia familia. Este día amplificó ese dolor, abriendo de nuevo viejas heridas. Steven y yo nos dirigimos a una mesa apartada junto al pasillo que conducía a la cocina, lejos de los festejos centrales. Nuestra mesa, con su mantelería arrugada y su vajilla de plata desparejada, contrastaba fuertemente con la fastuosa decoración del resto. Steven no dijo nada, pero su agarre se tensó al acercarme la silla. «No pasa nada», le tranquilicé en voz baja. «Nos lo esperábamos». Asintió con la cabeza y se excusó para hacer una llamada, alegando ruido. Un rato después, necesitando moverme, me puse de pie. Fue entonces cuando la oí. «Vanessa». Allí estaba Jessica, con su vestido resplandeciente, sus rizos perfectamente peinados, pero aparentemente sin esfuerzo. Su sonrisa era tan pulida como su aspecto, sin llegar a sus ojos. «Se te nota mucho», comentó. Embarazada de 9 meses, me limité a responder. «Está sano». Sus ojos miraron con desdén mi atuendo. ¿No podías haber elegido algo más favorecedor? Conteniendo la frustración, aparté la mirada mientras la sala empezaba a llenarse y los fotógrafos se colocaban para la gran entrada de la novia. «Jessica», empecé suavemente, manteniendo la compostura, «estoy aquí porque me importas, independientemente de tus sentimientos hacia mí». Algo en ella cambió al oír eso. Sus rasgos se tensaron. «Entonces demuéstralo», replicó de repente. Señaló un imponente jarrón de mármol que había en el pasillo. «Acércalo al frente, está en el camino de los fotógrafos». Le devolví la mirada, atónito. «¿Quieres que mueva eso? No pesa mucho, a menos que el embarazo te haya incapacitado por completo». Me puse rígida. Con voz firme le recordé. «Jessica, estoy embarazada de 37 semanas. ¿No debería levantar objetos pesados?» Se acercó un poco más, con un tono venenoso. «Entonces, ¿por qué te molestas en venir?» Exhalé y me giré para marcharme, pero su mano me empujó. No fue suave, fue intencionada. La habitación se quedó sin aliento. Mi cuerpo se retorció, perdiendo el equilibrio, y caí de rodillas. El dolor me atravesó y, de repente, sentí calor sobre el frío mármol. La sala, que antes bullía, se quedó en un silencio sepulcral mientras la realidad de la situación se desplegaba ante sus ojos. La sala se sumió en un silencio espeluznante. Un cristal se hizo añicos a lo lejos. El suave murmullo del obturador de una cámara llenó el aire. Di un paso atrás, con el corazón palpitante y los ojos desorbitados entre el terror y la incredulidad. Al otro lado del campo, mi madre, Marta, jadeaba consternada. Sus palabras eran un débil susurro. «¿Qué has hecho?» En ese momento, la voz de Jessica rompió la tensión. «¡Has destrozado mi boda!» Se me cortó la respiración. El pánico me atenazó el pecho. El vestido, lleno de líquido, se me pegaba a la piel. Los murmullos se arremolinaban a mi alrededor. Todos sacaban sus teléfonos, sus caras marcadas por el horror, mientras se alejaban como si yo fuera una paria. «No deberías haber venido», gritó Jessica. Justo cuando luchaba por mantenerme en pie, la figura de mi padre se abrió paso entre la multitud, con el rostro contorsionado por la rabia. Sin detenerse ni un segundo, agarró el objeto más cercano, un soporte de micrófono de ruido, y lo derribó sobre mí. El espantoso sonido del metal, al chocar con los huesos, reverberó en el suelo inmaculado. El silencio me envolvió momentáneamente. Luego, un pitido agudo me llenó los oídos. La vista se me tiñó de rojo y un calor me recorrió la sien. Paralizada, no podía asimilar la realidad.
Mi padre me había golpeado, en público, durante una ceremonia nupcial, gravemente embarazada. La multitud jadeó. El grito de una mujer atravesó el aire, y a lo lejos se oyó el estruendo de los cristales. Se me doblaron las piernas y me desplomé, con la tela húmeda del vestido fría contra la piel. El dolor irradiaba desde el abdomen hasta mi cabeza. ¿La ha golpeado? ¡Está sangrando y embarazada! Los susurros se convirtieron en un coro de conmoción y condena. En medio del tumulto, la voz chillona de Jessica volvió a sonar. ¿Por qué tenías que robar el centro de atención precisamente hoy? Lo que le preocupaba eran sus fotos, su posición social, su momento viral, pero no mi bienestar. Cuando oí el golpe seco de unos tacones acercándose, apareció mi madre, no con simpatía, sino con desprecio. «Levántate», siseó. «Estás montando una escena». La sangre me goteó en los ojos cuando la miré, dándome cuenta entonces de que para ellos yo no era más que un obstáculo, no un ser querido. Desde los márgenes, una voz furiosa gritó mi nombre. «¡Vanessa!» Era Chris. Se abrió paso entre los espectadores congelados, con expresión atormentada cuando su mirada me encontró tendida en una mezcla de sangre y líquido amniótico. Se arrodilló y me acunó la cara con suavidad. «¿Quién te ha hecho esto?», me dijo, con las manos temblorosas en busca de signos de conciencia. Mi respuesta fue un susurro apenas audible. Las lágrimas me nublaban la vista. Las voces estallaron a nuestro alrededor. «¡Fue su padre! Rompió aguas y la golpeó». Chris se levantó de un salto. La furia en sus ojos era inconfundible. «¡Llama a una ambulancia! ¡Ahora!». Su propio teléfono ya estaba pegado a su oreja. «Esta es una llamada urgente. Mi mujer, embarazada, ha sido agredida. Está sangrando. Necesitamos ayuda inmediatamente, y el agresor sigue presente». Sus palabras provocaron una repentina oleada de actividad, que sustituyó a la anterior fascinación morbosa. Un desconocido se acercó corriendo con un paño para mi cabeza, mientras un joven colocaba su chaqueta bajo mi cuello. Al fondo, la voz de una mujer exigía: «¡Detengan a ese hombre! ¡Ha agredido a una mujer embarazada!». Mi padre, mientras tanto, se había retirado, con las manos temblorosas, mientras intentaba inútilmente justificar sus actos. Los gritos de Jessica se volvieron histéricos. «¡No es justo! ¡Lo has estropeado todo! Se suponía que hoy iba a ser un día perfecto». Chris volvió a mi lado, apretándome la mano. «Ya viene la ayuda, amor. Ya estoy aquí. Vas a estar bien, te lo prometo». Por primera vez, desde que se desencadenaron los desastrosos acontecimientos, una sensación de seguridad me envolvió con su seguridad. En unos instantes, el inquietante ulular de las sirenas se abrió paso entre la confusión. La policía y los médicos irrumpieron en el lugar y su presencia llamó inmediatamente la atención. Cuando me vieron vulnerable, cubierta de sangre, vestida con mi bata destrozada y con Chris protegiéndome, las prioridades se reajustaron al instante, pasando del escándalo al rescate. De la confusión a la intervención decisiva, el caos se desató rápidamente. «¡Todo el mundo atrás! ¡Despejad el espacio!», gritó un paramédico agachándose a mi lado. El detective Grant, alto y alerta, observó los alrededores con atención. «¿Quién es el responsable de esto?», preguntó. Muchos dedos señalaron a mi padre. «Charles. La golpeó con el trípode», dijo un espectador. «Lleva un niño y estaba en el suelo cuando él arremetió». Stephen estaba cerca, visiblemente conmocionado pero manteniendo la compostura. «Está en su semana 37 de embarazo». Tras el empujón de su hermana y el golpe de su padre, rompió aguas. «Ha estado agonizando y empezó a sangrar no hace mucho. Insisto en presentar cargos contra ambos», declaró con firmeza. Sin demora, los agentes respondieron. Charles fue esposado allí mismo, en medio de la decoración festiva, y su tez se tornó de un blanco fantasmal. Bárbara, tratando de entretener a la policía, exclamó: «Todo esto es un gran malentendido. No pueden detenerlo con todo el mundo mirando». El detective Grant, imperturbable y tranquilo, respondió: «Agredir a una mujer embarazada no es un malentendido trivial». Entonces, Jessica, abrumada y despeinada, se desplomó sobre una silla ornamentada, con el maquillaje embadurnado y el vestido arrugado, mientras sollozaba amargamente. «¡Fue un accidente!», gritó.
No quería empujarla. Ella provocó toda esta situación. Sin embargo, sus explicaciones vacilaron a medida que la verdad pesaba en su contra, y los teléfonos móviles que captaron el suceso se erigieron como prueba innegable. El detective Grant se acercó a ella y le dijo con firmeza: según los testigos presenciales y las grabaciones de vídeo, usted inició el enfrentamiento que provocó las lesiones de la víctima. Usted también tiene que venir con nosotros. Cuando las esposas chasquearon alrededor de sus muñecas, las protestas de Jessica llenaron el aire. «¡Esto no puede estar pasando! ¡Hoy es el día de mi boda!». Steven murmuró para sí mismo y se arrodilló a mi lado una vez más mientras los paramédicos preparaban la camilla. En medio de esto, Bárbara trató de discutir el asunto, solo para ser interceptada por otro oficial. «Señora, usted estaba agrediendo verbalmente a la víctima mientras estaba herida en el suelo. Queda detenida por obstrucción a la justicia y posible incitación a la agresión», declaró el agente con firmeza. Pronto, los tres, mi madre, mi padre y mi hermana, salieron esposados por la misma puerta por la que habían entrado horas antes. Entonces, el último clavo en el ataúd para lo que se suponía que iba a ser una ocasión alegre, la familia de Brandon, los futuros suegros de Jessica, lo habían visto todo. Su madre estaba de pie junto a la salida, con los brazos cruzados y una mezcla de ira y repulsión en el rostro. «Este matrimonio queda cancelado», declaró con severidad. «Nos negamos a unir nuestro apellido al vuestro». Un jadeo ahogado resonó, mientras la expresión de Jessica se transformaba en una de puro terror. «No, por favor, no pueden», suplicó. «Todos los arreglos, los gastos». Pero la madre de Brandon la cortó bruscamente. «Ya has gastado tu integridad y está claro que está en bancarrota». Y se marcharon. Mientras me subían a la camilla, Steven me estrechó la mano con seriedad. Un paramédico me puso una gasa en la sien, mientras otro controlaba mis constantes vitales. «Nos dirigimos al hospital St. Grace», nos informó. «Estás estable, pero estamos preparando al equipo de maternidad por si te pones de parto antes de tiempo». Steven me besó la mano y me susurró para tranquilizarme. «Estoy aquí contigo, hasta el final». Cuando las puertas de la ambulancia se cerraron, dejando atrás los restos de la boda consentida, apoyé la cabeza y dije en voz baja: «Que se desmorone su fachada perfecta. Ya no busco su aceptación. Tengo a mi verdadera familia aquí mismo». La ambulancia atravesó la ciudad con urgencia, las sirenas perforando el atardecer, mientras en el interior todo permanecía peculiarmente tranquilo. Un paramédico vigilaba el monitor de latidos fetales mientras yo apretaba con fuerza la mano de Steven. «Aguanta, Vanessa, lo estás haciendo de maravilla y el bebé está estable», me tranquilizó el paramédico. La presencia de Steven me reconfortó mientras permanecía cerca de mí. «Me arrepiento de haberte dejado ni un momento. Si lo hubiera sabido», dijo con voz preocupada. Le apreté la mano y le respondí suavemente: «Nada de esto es culpa tuya. La culpa es de ellos». El resto del viaje transcurrió borroso, marcado únicamente por las luces del techo, el pitido rítmico del monitor y una extraña calma que se iba asentando. No era la tranquilidad de la paz, sino más bien una fuerza concentrada y desapegada que se observa en quienes han soportado grandes turbulencias. A su llegada al hospital St. Grace, el equipo de maternidad estaba preparado. La doctora Lisa Bennett, que había dirigido mi atención prenatal, estaba allí, vestida con bata y mascarilla. «Vanessa, ahora estás en buenas manos», me aseguró con calidez y firmeza. «Cuidaremos de ti y de tu bebé». Steven permaneció a mi lado mientras me llevaban a la sala de partos. Me susurraba una y otra vez: «Eres fuerte, eres valiente, ya casi está aquí». A medida que el parto avanzaba, espoleado por los acontecimientos del día, se fundían en una terrible experiencia. La agonía y la presión apretaban el brazo de Marie, con el eco de los gritos de perseverar, de agarrarse, de volver a respirar. Su energía estaba agotada, pero su espíritu continuaba inquebrantable. Y entonces resonó el primer grito, un sonido salpicado de vida fresca y esperanza. Su hijo, Max, llegó al mundo como un faro de resistencia, anunciando su llegada pasadas las 2 de la madrugada. Sus manitas ondeaban como banderitas, su piel sonrosada e impecable.
El doctor Simmons lo depositó con ternura sobre el pecho de Marie, que lloró, lágrimas no solo de alivio físico, sino de una profunda catarsis emocional. «Hola, mi amor», murmuró, acariciando su mejilla aterciopelada. «Bienvenido a un mañana más brillante». A su lado, Michael estaba visiblemente emocionado. Sus lágrimas marcaban nuevos comienzos, mientras besaba cariñosamente la frente de Max. Y luego la suya. «Lo has conseguido», susurró. «Lo has conquistado todo». Su estancia en el hospital duró 4 días. Un tiempo crucial que permitió a Marie recuperarse de un grave traumatismo craneal, del parto y de profundas heridas emocionales. Las enfermeras la trataron con dignidad, no como una controversia, sino como una persona digna de compasión. En aquellas noches serenas, con Max acunado en sus brazos y los silenciosos ronquidos de Michael de fondo, Marie se dio cuenta de una potente verdad. Podrían haber intentado degradarla, ignorarla, incluso destrozarla, pero su voz resonaría con más fuerza que antes. Al ser dada de alta, empujada con cuidado en una silla de ruedas con Max cómodamente acurrucado en su portabebés, se volvió hacia Michael, con determinación en la voz. «Ahora, buscamos justicia». Él asintió, decidido. «Reunámonos con el abogado». Solo 2 días después de salir del hospital St. Judith, Marie y Michael entraron en el despacho del abogado John Parker, un hombre de resolución inquebrantable, con una mirada férrea y directa. Abrazada a Max, cuyo pequeño cuerpo contrastaba pacíficamente con la agitación que rodeó su nacimiento, Marie expuso sus intenciones al abogado. «No se trata solo de una denuncia», declaró. «Quiero presentar cargos exhaustivos». John no necesitó persuasión. Había visto los vídeos virales de la escena, los clips de la caída de Marie en la boda, los gritos de su hermana, el temerario golpe de su padre que la alcanzó. Todos habían acumulado millones de visitas y encendido la furia pública en plataformas desde TikTok a Facebook. Las protestas de grupos de defensa de los derechos de la mujer, comunidades de trabajadores sanitarios y redes de padres subrayaron la demanda pública de justicia. Fue un tipo de exposición desalentadora, pero dio a Marie una profunda sensación de validación. «Presentaremos cargos por agresión con agravantes», dijo John, que también pensaba alegar peligro para el feto, violencia pública y tormento psicológico. Con pruebas de vídeo y declaraciones de testigos, su caso era sólido. Ese mismo día iniciaron un procedimiento judicial. Lo que siguió fue un aluvión de citas judiciales, audiencias y testimonios en los que Marie seguía siendo una fuerza visible, firme, con Max firmemente atado al pecho de Michael. Los murmullos de los espectadores no la inmutaron. Las miradas de desaprobación de antiguos amigos de sus padres no la disuadieron. Su atención se centraba en las decisiones del juez y en lo que percibía el jurado. Su madre, Eleanor, trató de descartar la debacle como un malentendido. Su padre, George, alegó un lapsus momentáneo debido al fervor. Su hermana, Linda, se erigió en víctima, lamentándose de que se le hubiera estropeado el día de su boda. Pero su fachada no se sostenía. Las pruebas eran irrefutables. Grabaciones de seguridad, vídeos de los asistentes y numerosos testimonios detallaban inequívocamente sus actos de humillación, puesta en peligro y agresión contra Marie, muy embarazada en aquel momento y vulnerable. Finalmente, el juez pronunció el veredicto en una tranquila tarde de jueves. En un tono decisivo, Eleanor Carter, George Carter y Linda Carter fueron declarados culpables de todos los cargos, condenados a importantes penas de prisión sin posibilidad de libertad condicional anticipada, reconociendo la atroz fechoría cometida contra Marie Carter y su hijo pequeño, Max. Marie respiró por fin aliviada, sintiendo el reconfortante apretón de Michael en su mano, mientras Max dormitaba ajeno al caos. Los condenaron no por venganza, sino porque era esencial que el mundo reconociera lo que ella había sufrido. Porque Marie se negaba a ser silenciada. Con la sentencia declarada, todo se transformó, legalmente, claro, pero más significativamente, emocionalmente. Por primera vez, Marie saboreó la esencia de la verdadera seguridad, desprovista del miedo constante a las represalias, intocada por falsos pretextos
o angustias reprimidas. El capítulo se cerró con Eleanor, George y Linda, permitiendo a Marie una nueva narrativa envuelta, no en el dolor, sino en la justicia, la resistencia y el abrazo duradero de la paz. Las figuras que debían cuidarme y alimentarme se habían enfrentado por fin a las consecuencias de sus actos, confinados por el sistema judicial. Era nuestro turno de enmendar nuestras vidas. Steven y yo nos instalamos en su casa ancestral, una acogedora propiedad de 2 plantas con un nostálgico porche envolvente y un jardín siempre floreciente. A pesar de que sus padres habían fallecido hacía algunos años, la casa conservaba una calidez reconfortante, como si anhelara un nuevo comienzo con nosotros. La habitación de Leo se convirtió en mi lienzo. Pinté las paredes de un azul relajante, esparcí estrellas por el techo y en los momentos de tranquilidad, hice a mano murales de animales mientras Leo dormía. Cada pincelada resonaba con mis promesas silenciosas. Estás a salvo. Te queremos. Eres libre. Steven reanudó su trabajo con un nuevo acuerdo flexible, mientras yo rejuvenecía mi negocio de organización de eventos desde nuestra casa. Esta vez mi enfoque era diferente. No me escondía de mis penas detrás de montones de trabajo. En lugar de eso, me movía la pasión y el sueño de mantener a Leo. Un sueño que me hacía feliz y presente. Nuestra rutina diaria estaba marcada por la risa encantadora de Leo, sus nanas tranquilizadoras y sus paseos por el parque local. La vida comunitaria se transformó cuando nos unimos a una iglesia que nos acogió sin prejuicios ni murmullos. Un lugar donde simplemente nos aceptaban. Muchos miembros de la comunidad habían seguido nuestra historia por Internet y se acercaron a mí con palabras de apoyo, recordándome mi valentía y asegurándome que Leo estaría orgulloso de su madre. Sin embargo, las afirmaciones más profundas fueron las silenciosas. Las miradas cariñosas de Steven cada noche y las manitas de Leo buscándome cuando se adormecía. Nuestra familia empezó a crear sus propias costumbres. Pizzas los viernes por la noche, tortitas los domingos y abrazos improvisados los martes con dibujos animados de fondo. La vida en nuestra casa distaba mucho de ser perfecta, llena del caos de las noches en vela y los inevitables líos de la crianza. Pero era realmente nuestra. Había pasado de la mera supervivencia a vivir de verdad. En el primer cumpleaños de Leo, la casa estaba bañada por los suaves tonos dorados de la luz del sol que se filtraba por las ventanas. Los globos bailaban ligeramente en el aire y la habitación estaba perfumada con el aroma a vainilla de la tarta que habíamos preparado la noche anterior. Steven encendió la última vela mientras Leo, ataviado con un mono de dinosaurio, se bamboleaba excitado por la habitación sobre sus piernecitas, riéndose a cada paso. Al observarlos, el corazón se me hinchó de una manera que nunca creí posible. Aquel día era monumental. No solo marcaba el nacimiento de Leo, sino también el día crucial en que mi vida anterior se había disuelto, dando paso a esta nueva y pacífica existencia. Vanessa y Steven me señalaron con la cabeza que era hora de cantar. Nuestras voces eran suaves, impregnadas de emoción y reservadas únicamente para nuestro pequeño público. Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños querido Leo. Su alegría era palpable mientras aplaudía extasiado, y mis ojos se llenaron de lágrimas mientras celebrábamos este hito. Cuando Leo untó su dedo en el glaseado de la tarta, las risas llenaron la habitación y yo lo acuné, consumida por la introspección. Había pasado un año de cambios profundos, de curación y de seguir adelante. Me quedé allí, sintiendo una oleada de liberación de la agonía a la que me había aferrado, abrazando plenamente la alegría que una vez creí inalcanzable. La foto de nuestro día en el juzgado me llamó la atención. Captaba un momento de certeza, no de tristeza. El brazo de Steven me rodeaba, proporcionándome un apoyo inquebrantable. Susurrando en el pelo de Leo, le prometí, solo conocerás el amor y la seguridad. En ese momento me di cuenta de algo. No solo me había convertido en madre, me había convertido en alguien que ya no buscaba el afecto de quienes eran incapaces de dárselo de verdad. El cumpleaños de Leo simbolizaba un nuevo capítulo para él, y metafóricamente, también era un renacimiento para mí,
libre de las ataduras de mi pasado. Cuando miré a mi hijo, supe que nuestro futuro estaba lleno de promesas y no estaba manchado por las heridas del ayer.